En la sesión anterior estábamos calculando algunas derivadas a través de su definición, es decir, a través del límite visto en pantalla. Bien, si consideramos algunas funciones elementales tal como la constante, como la identidad, una constante multiplicada por una función, ¿ok? O sumas o restas, potencias, multiplicación o división, pues podemos encontrar una fórmula a través de esta ley. Es decir, si consideramos particularmente cada una de estas funciones, nosotros podemos aplicar esta regla y llegar a la conclusión de que la derivada sigue la forma dada en cada una de estas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha hecho realmente. Se ha considerado una cantidad de funciones que son elementales y se le ha aplicado esta fórmula. Bien, de la definición de derivada. Luego de aplicar la fórmula se llega a una expresión sencilla o a la conclusión de que se puede seguir unas ciertas instrucciones para llegar a la derivada. Bien, en el caso del producto, de la división, de la potencia, de la suma, de la resta, ¿ok? Del producto por un escalar, de la identidad y de la constante. Entonces, estas fórmulas directas nos van a servir para resolver los ejercicios de derivadas sin utilizar la definición, lo cual pues sería un poco más rápido, ya que a más difícil que se hiciera la definición o la ley de asignación de la función, pues trabajar con este límite puede ser quizás un trabajo un poco arduo, bien, tal como lo vimos en el último ejercicio, por ejemplo, de la sesión anterior. Entonces, en esta sesión lo que haremos es aplicar las fórmulas de derivación vista en pantalla a la derecha para pues encontrar la derivada de algunas de estas funciones que se nos presentan en el ejercicio 29. Además de las reglas que se pueden obtener para una constante, identidad, multiplicación por constante, suma, resta, exponente, multiplicación y división, también podemos trabajar con la llamada regla de la cadena. Esta establece cómo hacer la derivada de una función que podemos considerar como una composición. ¿Okay? Según esto, pues la derivada se haría pues considerando pues quién es una función externa y quién es una interna, ¿ok? Pero de esto pues hablaremos en la resolución. La coloco acá porque en el libro guía hay algunas funciones o dentro de estas fórmulas también establecen algunas expresiones que ya trabajan en sí con regla de la cadena. Sin embargo, pues es una mala idea, o me parece una mala idea, establecer derivadas o reglas de derivación con regla de la cadena previamente sin establecer pues la fórmula correspondiente, ¿ok? Así que bueno, lo que he decidido es colocar solamente las derivadas de expresiones básicas y pues aquellas que sean con regla de la cadena directamente aplicar la regla de la cadena, incluso en estos ejercicios. Lo que trataré de hacer pues entonces una lista de derivadas un poco rápida cuando sea el caso, aplicando pues la regla correspondiente. Por ejemplo, para el ejercicio 1, observa que la ley de asignación no depende de x, tampoco en el ejercicio 2, tampoco en el ejercicio 3, ya que aquí no hay x, la se considera como una constante. Aquí tampoco, ya que ahí no está la t, que es la variable independiente, ¿ok? Entonces, todos estos 4 ejercicios se hacen de manera similar. Por ejemplo, si yo hago y igual menos 1, que es la primera expresión, implica que la ley de asignación es una constante y la fórmula, o mejor dicho, la primera indicación nos dice que la derivada de, vamos a escribirla como y', ¿de acuerdo? La derivada de y entonces sería igual a 0, tan sencillo como eso. Si tengo una constante, su derivada es 0. Eso se aplica para la segunda, la tercera y la cuarta resolución. Bien, vamos ahora con el ejercicio 5 y me parece que, fíjate, en el ejercicio 5 tengo la variable x tal cual, ¿ok? Sin ningún exponente, es decir, el exponente es 1, por decirlo así. De manera similar en el 6
en el 7, en el 8, en el 9. Fíjate que aquí tengo 5 raíz de 2 por x, ¿ok? En el 10 tengo a raíz de b por x. La variable independiente aquí se va a considerar como la x, ¿de acuerdo? Y pues hasta allí. En todas estas, desde la 5 hasta la 10, es una constante multiplicada por la x. Entonces, por ejemplo, vamos con la 9, ¿bien? En el ejercicio 9 tengo f de x igual a 5 raíz de 2 por x. Lo puedo reescribir así, a pesar de que esté de esta manera, ¿ok? Entonces, según la condición 3, se tendría que, cuando tengo una constante multiplicada por una expresión que depende de la x, ¿ok? Bueno, esta ya está con regla de la cadena, realmente. Vamos a considerar que aquí queda una x, ¿de acuerdo? La idea sería entonces que la derivada con respecto a x, por supuesto, sería la constante. Lo que quiere decir esto es que cuando tengo la derivada de una constante por una función de x, se deja igual la constante, es decir, es como si la derivada dejara la constante multiplicando y derivara la x, ¿ok? Pero la derivada de x, o vamos a colocarlo así, según esta fórmula, esto sería, dejo la constante, derivo la expresión que depende de x, ¿ok? Pero la expresión que depende de x en este caso es justamente x. Y el segundo ítem te dice que la derivada de x es 1. Así que esto es 5 raíz de 2 por 1, lo cual pues no voy a escribir. Ok, ahora en lo siguiente observo en el ejercicio 11, en el ejercicio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En todas está la variable independiente elevada a un exponente. Ese exponente puede ser positivo o puede ser negativo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en particular, vamos con el ejercicio, digamos, 20, ¿ok? O vamos con el 22. Vamos con el 20. En el 20. En el 20 tengo s de t igual raíz cuarta de t. Esto lo puedo reescribir como t a la 1/4, ¿ok? Bien, entonces, la derivada de s, ¿ok? Con respecto a t, es, según la fórmula que tengo en 5, observa, en 5, me da la fórmula para una potencia de x. Así, este valor sea una fracción, no hay problema con eso, ¿ok? La idea entonces es, fíjate, multiplicar por el mismo exponente que estaba y restarle un 1, ¿bien? Y conservo la misma base, es decir, que aquí voy a colocar el mismo número multiplicando la misma base y a este número que está acá le voy a restar 1, ¿bien? Luego reescribo, esto sería menos 3/4, ¿ok? Y pues si quiero, luego acomodo. Esto es 1 sobre 3t a las 3/4, ¿no? Recuerda que cuando el índice, mejor dicho, el exponente es negativo, pues paso la expresión para abajo en una expresión. Esto realmente es una simbología de esto, que sería el inverso multiplicativo de t a la 3/4. Bien, esto es el inverso multiplicativo de t a la 3/4. Ok. Y de aquí, pues, se puede reescribir como ustedes deseen. Por ejemplo, 4 raíz cuarta de t al cubo, ¿bien? En el denominador. Y esta sería la derivada. Bien, el ejercicio anterior entonces nos dice que podemos resolver ejercicios, por ejemplo, como el ejercicio 31, ¿bien? Cada vez que hagamos una raíz con el término x dentro, o el término independiente, mejor dicho, en el caso del 30 por ejemplo, entonces podemos aplicar
el ítem 5, que es la derivada de una potencia, ¿ok? Así tenga un exponente fraccionario. Ok, entonces, como antes, desde el 23 al 31 todos se pueden hacer de manera similar. ¿Cuál es la idea? La idea entonces es reescribir el término, ¿ok? De manera que sea más amigable para nosotros hacer la derivada. En este caso, este término es 4 sobre x a la 1/3 y puedo escribirlo como 4x a la menos 1/3, ¿ok? Así lo tengo como una potencia, pues, de exponente fraccionario y negativo, de hecho. La derivada entonces de esta expresión es, primero, tengo una constante por una expresión que depende de x, ¿ok? Cada vez que tengo una constante, la constante la dejo sin efectuar ningún cambio en ella y multiplico por la derivada de la expresión, ¿ok? Más adelante, ya esto cuando lo tengamos claro, pues lo haré un poco más rápido, ¿ok? La constante entonces por la derivada de la expresión que tiene la x. Ahora, esta expresión que tiene la x es una potencia, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces para derivarlo es multiplicamos por el exponente, dejamos la misma base y al exponente le restamos 1. ¿Bien? O sea que esto es 4, o mejor dicho, multiplicando de una vez el coeficiente por el 4 sería menos 4/3 y aquí me quedaría x a la menos 4/3. Bien, si lo quiero escribir de otra forma, esto no es más que menos 4 sobre 3. Recuerda, esta expresión va en el denominador con signo positivo, o puedo escribirlo también como raíz cúbica de x a la 4. Hay otra forma de escribirlo, por supuesto, pero bueno, nos vamos a conformar por un momento con esto. Bien, vamos con el ejercicio 32. En el ejercicio 32 tenemos un polinomio. Bien, ¿qué es un polinomio en realidad? Un polinomio no es más que suma y resta de monomios. Es decir, cada término de esta suma algebraica lo podemos ver como un múltiplo escalar por una expresión que depende de la x, o sea, una potencia de la x, ¿ok? Donde aquí, por supuesto, pues esta es la constante, pero se puede ver como x a la 0 incluso. Pero bueno, mejor es verla como la constante. Para resolver la derivada o encontrar la derivada de este polinomio, lo que se hace es aplicar la propiedad 4. En la propiedad 4, a pesar de que aparecen 3 términos arriba, esto significa que la u, la b y la w se consideran como funciones de x, es decir, dependen de x. Sería u de x, b de x, w de x, ¿de acuerdo? Bien, fíjate que si la w vale 0, entonces lo que tendría es una suma. Y entonces el tercer término se va, y lo que nos dice es que la derivada de la suma es la suma de la derivada. Si la u fuese 0, entonces la derivada de u menos w con respecto a x es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, ¿ok? Es decir, que esta nos dice directamente que la derivada de la suma es la suma de la derivada y la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Bien, además, no es necesario que sean 3 términos, pueden hacer muchos más y podemos pues hacerlo poco a poco, ¿ok? Bien, entonces, la derivada de toda esta expresión, según el ítem 4, sería la derivada de cada una de ellas, ¿ok? Es decir, la derivada del primero menos, lo que hacemos entonces es tratar de separar esto visualmente como suma y resta de términos, ¿ok? Este sería el primer término menos segundo término más tercer término menos cuarto término. Y así vamos a hacer la derivada. Derivada del primer término menos derivada del segundo término más derivada del tercer término menos derivada del cuarto término, ¿ok? Y ahora el trabajo sería hacer cada una de las derivadas. Para la primera derivada tenemos entonces una constante. Según lo que ya sabemos, la constante queda igual y derivamos la expresión que tiene la x. Al derivar
x a la 3, estamos nuevamente en una potencia. Como antes, para resolver la derivada de esta potencia, voy a multiplicar por el 3, que es el exponente, pongo la misma base y le resto 1, o sea, 3 menos 1, que es 2, ¿ok? Vamos con el segundo, coloco el signo negativo, ahora la derivada de una constante por una expresión que depende de x. Dejo la misma constante según me dice el ítem 3, ¿ok? Y ahora derivo derivo la expresión x al cuadrado, que es una potencia también, utilizo el ítem 5. Multiplico por el exponente, dejo la misma base, al exponente le resto 1. O sea que me quedaría 1, no lo voy a escribir. Más, ahora con el signo, ahora tengo la derivada de 3 por x. Dejo la constante y multiplico por la derivada de x, que según el ítem 2 es 1, ¿ok? Siempre que tenga x, la derivada entonces va a ser la constante, ¿ok? Fíjate en eso. Siempre que tenga una constante por x, como la derivada de x es 1, y la constante va a permanecer, siempre se tendrá la constante por 1, o sea, la constante. Entonces, conclusión, derivada de x de una constante por x siempre va a ser la constante. Mientras que aquí la derivada de 12, que es una constante, según el ítem 1, es 0. Bien. Así obtengo la derivada, que sería 21x al cuadrado menos 6x más 3. Esta es la derivada. Bien. Hemos aplicado entonces la propiedad 4 simultáneamente con las propiedades del 1 hasta el 3 y la propiedad 5. ¿Ok? Podemos aplicar exactamente las mismas propiedades en el ejercicio 33, donde tengo otro polinomio, el ejercicio 34. Observa que el tercer término no depende de la x y por lo tanto el término 4m por n menos 2 es una constante. Su derivada con respecto a x será 0. En el ejercicio 35 también lo haremos de manera similar. Recuerda que aquí la a, la b y la c son constantes, es decir, no dependen de x, por lo tanto tienen que ser tratadas como tales. El ejercicio 36 también es igual. Recuerda que aquí, por ejemplo, x al cubo entre 6 se puede escribir como un sexto multiplicado por x al cubo, ¿ok? Aquí sería menos 3 quintos multiplicado por x al cuadrado menos 4 novenos multiplicado por x. Y así puedo resolverlo. El ejercicio 44 pues es similar. Ya tenemos potencias multiplicadas por constantes. Puedo nuevamente aplicar este tipo de derivada y resolverla. Cada potencia la resuelvo también con la regla de la potencia. En el ejercicio 45 debo reescribir cada expresión radical como una base de x elevado a una potencia racional en este caso y proceder de manera similar. Bien, del 46 vamos a ir hasta el 50, ¿ok? Todo esto se hace de manera similar. En el 50 nuevamente escribo todo como potencia y luego cada una de estas potencias en el denominador la paso para arriba con exponente opuesto. Es decir, por ejemplo, aquí el x a la menos 1 va a pasar como x. Aquí el x a la 1 medio pasa como x a la menos 1 medio. Y aquí el x a la 5 cuartos pasa como x a la menos 5 cuartos. Y hago un proceso parecido al que está en el 44. Todos estos ejercicios son similares hasta que llegamos en el 53, en el cual lo que haremos es una división, ¿bien? De potencias de igual base. Vamos a escribirlo. En el ejercicio 53 nos encontramos con 3x al cuadrado más 5x más 8 entre raíz cúbica de x. Bien, lo que hay que hacer entonces aquí es escribir esto como 3x al cuadrado por más 5x más 8 dividido entre x a la 1/3. Y ahora lo que hacemos es dividir. Recuerda que esta expresión se puede reescribir como primer término dividido entre el denominador más segundo término dividido entre el denominador más tercero entre el denominador. La idea entonces es que para estas expresiones donde el denominador tiene una expresión que depende solo de la x, es decir, no hay una suma, ¿de acuerdo? Si no hay una suma ni una resta, nosotros
podemos reescribirlo de manera que quede como en el ejercicio 44, por ejemplo, ¿ok? Y aplicar la regla de la suma. Esto es lo más conveniente. Por ejemplo, acá sería 3 por x al cuadrado entre x a la 1/3, es decir, 2 menos 1/3, ¿cierto? Si yo hago esto, puedo escribirlo como 3 por x a la 2 menos 1/3 más 5x. Aquí había un 1, le resto 1/3. Recuerda que cuando no hay nada, se supone que hay un exponente 1. Más 8 por x a la menos 1/3. Es decir, que lo que estoy haciendo primero es preparar esta expresión original transformándola en otra equivalente que sea más fácil de derivar. Bien, es lo que normalmente se hace. Aquí nos quedaría 5/3 más 5 por x a la 2/3 más 8x a la menos 1/3. ¿Ok? Y la derivada sería, la derivada del primero sería 3 por la derivada de x a la 5/3, que sería 3 por 5/3. Recuerda que aquí esto es 3, multiplico por el exponente x y le resto 1. Si le resto 1 sería 2/3, ¿cierto? Bien, el resto ustedes la pueden hacer poco a poco. Aquí tendríamos 5 multiplicado por el exponente x a la 2/3 menos 1. O sea, aquí queda menos 1/3. Más 8 multiplicado por menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1, es decir, menos 4/3. ¿Ok? Y lo que nos queda aquí pues es reescribir. Esto es 5x a la 2/3 más 10/3 de x a la menos 1/3 menos 8/3 x a la menos 4/3. Se puede dejar así, se puede reescribir esto con sus denominadores, se puede sumar. Esto depende de para qué se quiere esa derivada, ¿ok? Por supuesto, la expresión final puede simplificarse, puede escribirse de otras maneras, dependiendo de para qué la querramos, ¿ok? En este caso, solamente queremos calcular la derivada y por lo tanto dejarla así para este momento es suficiente. Ok, en el ejercicio 54, observa que esta expresión es exactamente 1 sobre raíz de x. Al multiplicar, aquí daría un 1 y aquí daría 3 sobre x al cuadrado. Pues podemos proceder de manera similar que antes y resolver. Bien. No es recomendable, por ejemplo, aquí tengo una multiplicación. No sería recomendable utilizar la derivada de la multiplicación. ¿Por qué? Porque quizás sea un poco más larga, ¿de acuerdo? Y luego para poder simplificar, a lo mejor también resulta ser un poco más complicada. Quizás no sea el caso del ejercicio 54, pero en general no es recomendable. Bien, siempre que se pueda hacer una multiplicación sencilla, lo más recomendable entonces es hacer dicha multiplicación. Y luego, pues, si obtenemos expresiones que son sumas, es más fácil hacer la derivada de la suma. Fíjate en la derivada de multiplicación, que es un poco más complicada, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el ejercicio 55 entonces. En el ejercicio 55 tenemos las siguientes expresiones. Tenemos y igual 3x menos 4. En este caso ahora no tenemos una potencia con base x. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar la regla de la cadena. En la regla de la cadena sucede lo siguiente. Fíjate, en la regla de la cadena tenemos una expresión que está dentro, que vamos a llamar función interna, y fuera una función externa, que es la g en este caso, ¿de acuerdo? Entonces esto va a funcionar así. Vamos a identificar quién es esta g que está fuera. La que está fuera es la que, por supuesto, toma la otra. Por ejemplo, en este caso, dentro está el 3x menos 4 y el paréntesis es como si aquí estuviese una x, ¿de acuerdo? Si aquí estuviese una x, la expresión sería x a la 5. Es decir, que en este caso, según o haciendo la comparación con la regla de la cadena vista en pantalla,
la g de x, ¿ok? Sería x a la 5. Mientras que la interna, o sea, la f de x, sería 3x menos 4. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice entonces que para calcular la derivada de esta expresión, lo que hay que hacer es lo siguiente. Fíjate que la y es la composición, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ok. O sea, g de f de x. ¿Bien? Entonces, la u es f de x, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esto que está aquí es la derivada de la composición con respecto a u, pero u es f de x. Lo que trata de decir esto es lo siguiente. Cuando nosotros derivamos, lo que vamos a hacer es derivar primero la función externa. Vamos a derivar la función externa, ¿ok? Sabemos que la derivada, en este caso la función externa, es 5x a la 4, bien, porque es una potencia. Entonces la derivada de esto también va a ser como esta misma derivada. Vamos a colocar el 5, pero en el lugar de colocar la x, lo que vamos a hacer es colocar la función interna. Es decir, vamos a derivar esto como si fuese x a la 5, pero cuando vaya a escribir, no escribiré 5x a la 4, escribiré 5 y en vez de la x, la expresión que es la función interna, ¿ok? Así. Son las mismas expresiones, pero en vez de x, la interna, ¿ok? Y ahora, luego de eso, esto es lo que quiere decir esto, ¿ok? Este primer término aquí, este primer factor. Luego de eso, voy a multiplicar por la derivada de la función interna. Derivada de la función interna. Bien. Entonces, para aplicar esta regla de la cadena es necesario entender cuál es la función más externa y cuál es la interna. Incluso a veces puede haber más de una interna, es decir, una externa, una intermedia y otra más interna, ¿ok? Entonces, lo que se hace es derivar la externa como si lo que estuviese dentro todo fuese x, y cuando se vaya a escribir esa derivada, en lugar de escribir una x, escribimos lo que está dentro de la externa, ¿ok? Luego multiplicamos por todo lo que esté dentro de la externa. Si resulta que aquí tiene otra composición, pues hacemos el mismo procedimiento y así sucesivamente. Por eso se llama regla de la cadena, porque hay una cadena de derivadas. Ok, entonces, fíjate que el primer término no tiene ya derivadas, ya hemos hecho una derivada, ¿ok? Hemos hecho una primera derivada acá y por eso es que resultó este término. Este término es la derivada de esto como si fuese x a la 5, ¿ok? Pero en lugar de la x, 3x menos 4 es lo que se coloca, o sea, la expresión interna. Pero luego de que haces esta derivada de esta expresión como si fuese x a la 5, tienes que multiplicar por la expresión interna. Es decir, cuando haces una derivada y hay una expresión interna, luego de hacer la derivada como si fuese una función normal, tienes que multiplicar siempre por la derivada de la expresión interna, ¿ok? Eso es un consecuente. Bien, la derivada de esta expresión claramente es la derivada del primero, como es una resta, sería derivada del primero 3x, ¿ok? Menos la derivada del segundo. Por ahora lo voy a hacer así, pero más adelante será un poco más rápido, ¿ok? Sería la misma expresión que teníamos en un inicio multiplicando. Ahora la derivada del segundo es 0 y la derivada del primero sería 3. Recuerda, derivada de una constante por x siempre es la constante. Y así obtenemos que la derivada sería 15 por 3x menos 4 a la 4. Bien. Vamos a repetir esto con el ejercicio 56 y 57. Bien, aquí en esta expresión lo que está dentro sería la interna y la externa sería como que lo que está en paréntesis fuese x al cubo. Bien, entonces de aquí la derivada y' sería, vamos a derivar esto como si fuese entonces x al cubo. La derivada sería
3x al cuadrado. He dicho lo siguiente. Si la externa es g de x, que es x al cubo, y la interna es f de x, que es 2 menos 4x, se hace lo siguiente. La externa se deriva como derivar x al cubo, es decir, 3x al cuadrado. Pero en el lugar de colocar x, voy a colocar la interna, porque estoy trabajando con esta expresión, ¿ok? Bien, la derivada de esto es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. En vez de la x, 2 menos 4x. Y como tengo una expresión interna, debo multiplicar inmediatamente por la derivada interna, ¿ok? Reescribimos, esto es 3 por 2 menos 4x al cuadrado, multiplicado por la derivada de esta expresión, que sería, como hay una resta, es la derivada de la primera, que es 0, por la derivada de la segunda, que es la derivada de menos 4x. La derivada de menos 4x es menos 4. Es decir, que la derivada de esto es 0 menos 4. O sea, nos quedaría menos 4. Bien. Entonces esto es menos 12 por 2 menos 4x al cuadrado. Y esa es la derivada. De manera similar se hará el ejercicio 57. Tendremos oportunidad para hacer otras derivadas por regla de la cadena.